Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre en esta plataforma, en este canal, te traemos artículos muy interesantes. En el día de la fecha vamos a continuar hablando de las consecuencias del coronavirus y sobre todo en el tema económico. Sabemos que uno de los focos o epicentros de la pandemia en la actualidad es Latinoamérica. Por eso la ONU propone una renta básica temporal para 520 millones de latinoamericanos para frenar la pandemia. El organismo de Naciones Unidas pide garantizar los ingresos de la población más vulnerable para que pueda quedarse en casa durante la crisis de la COVID. Bueno, vamos a hablar sobre esto porque ya sabemos, por ejemplo, que en Europa, en algunos países ya se está hablando de una renta básica. Por ejemplo, en España, ya creo que desde hace un mes aproximadamente, hay una renta básica para la gente que ha tenido una disminución de ingresos o que realmente se ha quedado sin trabajo. Pero nunca habíamos escuchado que toda Latinoamérica podría recibir una renta básica temporal. Los gobiernos del continente, como en el resto del mundo, han decretado medidas de cuarentena más o menos estrictas para frenar la circulación del virus, pero parte de su población no puede quedarse confinada en casa. Si no sale, se queda sin ingresos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se suma ahora a otros organismos como la CEPAL al proponer una renta básica temporal durante la pandemia que garantice ingresos suficientes para que la población pueda permanecer en casa y se frene la expansión del coronavirus. De ponerse en práctica, entre 378 y 521 millones de latinoamericanos se verían beneficiados por la medida. Con respecto a este tema, George Gray Molina, jefe de política estratégica y economista del PNUD, habla sobre la importancia de actuar con rapidez. A nivel global hemos llegado a más de 14,5 millones de casos esta semana. En 3 meses se contó 1 millón de víctimas, pero luego se ha aumentado a razón de 1 millón a la semana y últimamente 1 millón cada 4 o 5 días. En América Latina la cifra de infectados supera los 4 millones y las víctimas mortales se acercan a 170.000, sin tener en cuenta el subregistro que se da en muchos países. La curva se está acelerando porque el virus está afectando a algunos de los países más poblados y pobres del mundo, agregó George durante un encuentro virtual con periodistas para presentar el informe Ingreso Básico Temporal, Protección de Personas Pobres y Vulnerables en Países en Desarrollo, publicado justamente hoy. El PNUD sostiene que los países con economías menos desarrolladas pueden garantizar esta renta básica temporal que impida que nadie tenga ingresos por debajo de la línea de la pobreza, ya sea completando los recursos que perciben o transfiriendo una suma fija de unos $5,5 al día. Dependiendo de una u otra opción, aumenta el número de personas beneficiadas y el costo. Ahí está la suma que se transferiría, $5,50 al día. Esa sería la renta básica. Estaríamos hablando, ahora vamos a ponerte los datos. Vamos a hacer rápidamente ahí una conversión a los distintos países, cuánto pagarían por mes en distintas monedas, ¿vale? Ahí tenemos un poco la gráfica. Dependiendo de una u otra opción, aumenta el número de personas beneficiadas y el costo. El informe apunta a 3 posibles fuentes de financiación: fondos que iban a ser destinados al pago de la deuda, subsidios a los combustibles fósiles e impuestos internos. El G20 ha concedido a los 77 países más pobres del mundo una moratoria del pago de la deuda este 2020, pero la ONU quiere que se extienda también a los de ingresos medios, lo que liberaría 3,1 billones de dólares en total, suficientes para cubrir parcial o totalmente la renta básica temporal propuesta para unos 3.000 millones de personas en todo el mundo. El director general del PNUD para la región, Luis Felipe López Calva, dice: no es más del 1% del PIB, una transferencia única por 3 meses, se duplica si son 6 meses. Fiscalmente no es una cantidad imposible. En su opinión, el continente cuenta con la ventaja de una tradición de casi 2 décadas en la transferencia de ingresos, que se ha visto reflejada en el rápido fortalecimiento de los programas sociales ya existentes en una veintena de países. Entre quienes han conseguido ayudas extraordinarias está Argentina con el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, Colombia con el Ingreso Solidario o Brasil. Al igual que propone el PNUD, en los subsidios aprobados son temporales y no a largo plazo. López Calva subraya que la mayor dificultad está en localizar a aquellos que hoy no reciben ayudas.
pero están en una situación de gran vulnerabilidad temporal debido a la crisis económica y social. El PIB regional se contraerá casi un 10% en 2020, su mayor caída en décadas, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, y otros 45 millones de personas caerán en la pobreza, de acuerdo con la CEPAL. La propuesta del PNUD está dirigida a gobiernos, a la sociedad civil y también a la comunidad internacional y a las agencias de desarrollo para que en sus programas de apoyo y líneas de crédito futuras incorporen estas medidas. Es una crisis de salud sin precedentes en décadas, pero también una crisis de gobernanza porque ha puesto a prueba la capacidad del sistema para responder en salud, educación, economía. El confinamiento obligatorio no solo ha empobrecido aún más a una importante capa de la población latinoamericana, sino que además ha dejado en evidencia las enormes desigualdades estructurales de la región, profundizándolas aún más. Los países deberían poner en marcha un diálogo social amplio para pensar una nueva normalidad más incluyente en los años de reconstrucción post-pandemia, concluye. Así que nos quedamos con este titular: renta básica temporal para 520 millones de latinoamericanos para frenar la pandemia. Y como dijo este director, hay que actuar con rapidez, esto no puede dejarse pasar, esto tendría que rápidamente darse a conocer. Ha sido presentado hoy el informe y esperemos que lo antes posible estas ayudas puedan llegar a los millones de latinoamericanos para que la pandemia se pueda frenar, porque si no es imposible y luego las consecuencias se las lleva todo el mundo. Recordemos que Latinoamérica es un lugar lleno de recursos, no solo mineros, sino también de grandes recursos alimentarios para el planeta. Por eso creo que también necesita urgentemente esta ayuda para tratar de frenar la expansión del COVID y acabar con este virus, ¿no?, que nos trae de cabeza actualmente. Bueno, señores, esa ha sido la información del momento. Compártela con todos tus amigos para justamente meter presión. Mientras más se esparce esta noticia, yo creo que los gobiernos más presión van a tener para tratar de hacer lo antes posible esta renta básica temporal para 500 billones de latinoamericanos. Gracias por estar ahí del otro lado, como siempre. Te mando un abrazo enorme, te deseo un lindo día. Chau, chau.